De viva voz, Enrique Vidal Olascoaga, integrante de la Asociación Civil Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Enrique, ¿cuál el caso de este joven Maximiliano Gordillo Martínez, que entiendo tiene 19 años, es chiapaneco y bueno, es un ejemplo de la situación que priva en esta frontera sur caótica, en donde hemos estado varias veces testimoniando el paso de migrantes, y en donde este no es un caso aislado, Enrique, aunque sí ejemplificativo. Te escuchamos. Exactamente. Buenos días, señor Rocha. En efecto, el caso de Maximiliano Gordillo Martínez nos permite tener las pruebas suficientes para acreditar que este tipo de operativos migratorios son altamente violatorios de derechos humanos, y nos permite también identificar la participación de las autoridades federales y estatales en Tabasco en estas graves violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles son los operativos que atentan contra los derechos humanos de los migrantes? En particular nos estamos refiriendo a los operativos de revisión migratoria realizados en las carreteras del país, en volantas, en los puntos móviles de revisión, en las estaciones migratorias y en los centros y en los llamados centros de atención integral al tráfico fronterizo, que consisten en este entramado de inteligencia, de seguridad nacional instalados en la frontera sur de México, y que representan una militarización y una securitización del país, de los territorios, de los pueblos, que esta militarización va más allá de la simple presencia de militares en el país, sino que refleja una política militar castrense de seguridad nacional que identifica al migrante y a toda persona en movilidad humana como una amenaza a la seguridad nacional, inclusive como un enemigo interno. ¿Cuál es la correlación, Enrique, entre este tipo de operativos, el asedio, pues, oficial a los migrantes y las desapariciones forzadas? Tenemos, yo sé que en estos casos es muy difícil, pero vamos, algunos números, alguna estadística que nos refleje a qué grado ha llegado ya esta problemática. Claro, siempre que hemos hablado de esta crisis, podemos denominar, de personas desaparecidas y desaparecidas forzadas en México, incluimos una cifra considerable de personas migrantes desaparecidas en el país. Encontramos puntos focales como Tamaulipas, en donde ahora se está celebrando ahora mismo en Tenosique el 6º aniversario de la matanza de los 72 en San Fernando, después en Cadereyta, y actualmente tenemos casos de secuestros masivos de migrantes en estados como Veracruz y Tabasco. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 2011 y 2012, está incluyendo la estadística, o los cálculos más bien, de personas migrantes desaparecidas en el país, y estaríamos hablando de cerca de entre 5,000 y 8,000 personas migrantes desaparecidas en México en aquellos años. Por lo tanto, las cifras actuales deben ser mucho mayores, y la misma comisión reconoce en aquel momento que es muy difícil tener una cifra exacta. Enrique, nos quedan un par de minutos. ¿Cuál es el llamado que harías al gobierno, concretamente a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, a quien quieras? Dinos. Bueno, en este sentido, el caso de Maximiliano Gordillo Martínez es un caso extremadamente grave, en donde el Instituto Nacional de Migración no ha querido colaborar con la investigación y no ha aportado los elementos suficientes para desentrañar las responsabilidades y qué fue lo que sucedió en esta noche del 7 de mayo, en que agentes migratorios lo detienen y no se sabe nada más de él. Por lo tanto, es un llamado de solidaridad a la comunidad nacional e internacional, como lo estamos haciendo en estos días, para que se enteren del caso, para que hagan las peticiones concretas al gobierno vía esta campaña que nosotros estamos iniciando en ABAS y que estamos iniciando en diferentes portales, junto con las acciones de incidencia y de solidaridad con la familia.
Enrique, este espacio se queda abierto, seguiremos hablando de este caso y de esta problemática aberrante, vergonzante de los migrantes en la frontera sur cuantas veces sea necesario. Te mando un abrazo solidario para ti y para todos allá en el grupo. Gracias. Por favor y muchas gracias. Hasta luego.